Muy buenos días, hermanos y hermanas, tengan cada uno y una de ustedes. Ahorita que el hermano en su oración decía, una de las frases decía que le quite palabras que no debe decir. Yo creo que decir, sí, que se las quite, porque cómo habla el hermano, ¿verdad? Entre más le quite, mejor. Hermanos, hemos estado viendo un tema que ya hemos llevado bastantes domingos. Y yo sí les quiero reiterar algo, hermanos. Recuerden que lo que queremos como congregación es presentarnos ante nuestro Dios como un sacrificio vivo, pero que realmente sea santo y agradable a Él. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, en la antigüedad se le presentaban sacrificios a Dios, pero Dios ya no los aceptaba, porque no eran como Él quería que fueran. E incluso, una de las cosas que se hacían mucho, por lo cual empezó a desechar ese tipo de sacrificios, es que ya no tenían un valor para que Él los pudiera recibir. Entonces, para que yo pueda realmente hacer un sacrificio vivo a Dios y que sea santo y agradable a Él, entonces yo tengo que tener un valor para presentarme ante Él. ¿Y qué es lo que me puede ocasionar? El que yo tenga un valor, pues que yo llegue con las manos llenas, que no vaya sin que realmente tenga algo que ofrecerle a mi Dios. Y pues mirábamos, hermanos, que hay que llegar, como decíamos, con las manos llenas, y una de las cosas que tenemos que tener es el fruto completo del Espíritu Santo, con cada una de sus manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas sabemos que no hay ley. Pero nos hemos detenido mucho en la primera manifestación. Ya no nos falta mucho, pero nos falta menos de que cuando comenzamos, ¿no? Pero ya llevamos, creo que 12 o 13 predicaciones parecidas a clases, porque es algo híbrido, en lo que hemos estado hablando acerca del amor. Esta manifestación tan importante que, como hemos dicho al principio, hablar del amor en un solo tema sería devaluarlo. Hay que hablarlo, desmenuzarlo bien, para que entendamos muy bien lo que nuestro Dios quiere de nosotros por medio del amor. Y pues hemos visto, hermanos, lo que es esta pequeña pirámide, en donde nuestra base sólida es saber que Dios es el amor. Dios no tiene amor, no es una de sus capacidades, sino que Dios es la esencia del amor. Tanto así, hermano, hermana, que no tuve nada que hacer yo para que Él me amara, pero tampoco puedo hacer o dejar de hacer algo para que Él me deje de amar. Él me amó primero, y es por eso que ahora su mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios. Si Él me amó primero, ahora yo soy recíproco con Él, y entonces hay que amar a Dios con todo nuestro ser, a la cuarta potencia, amarlo con todo el corazón, amarlo con toda nuestra alma, amarlo con toda nuestra mente y amarlo con todas nuestras fuerzas. Y después de ahí, pues sigue el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo, pero recuerden cómo es, como a ti mismo. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, para que entonces podamos tener esa medida para amar a nuestro prójimo. No se trata, hermano o hermana, de tener un amor egoísta, sino se trata de aprenderme a amar a mí para entonces yo poder amarte a ti. Porque todo lo que yo quiero para mí, lo quiero para ti. Porque todo lo que quiero que suceda conmigo, quiero que suceda contigo. Y es ahí donde se pierde el egoísmo. Porque no lo hago porque quiero todo para mí, sino porque lo que yo quiero para mí, lo quiero para ti. Ese es el por qué amarnos a nosotros mismos, no abandonarnos jamás. Y ya entramos a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero decíamos, hermanos, que hay que amar al prójimo, hay que amarlo ordenadamente. No hay que ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, que significa próximo, el más cercano. ¿Y quiénes son los más cercanos? Tu familia. Y ya cuando sabemos de tu familia, ¿quién es el más próximo de tu familia? Tus padres. Recuerda, no es una casualidad, porque yo no creo en casualidades, yo creo en causalidades. No es una casualidad, sino es una causalidad el hecho de que nuestro Dios, en sus 10 mandamientos, después de que habló de los 4 primeros que tienen que ver directo con Dios, el primer mandamiento hacia tu prójimo sea: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, primeros prójimos son nuestros padres. Luego el siguiente prójimo era tu cónyuge.
Y ahora, hermanos y hermanas, lo que vamos a hablar el día de hoy es amar a tus hijos. Ese va a ser el tema del día de hoy. Pero ¿cómo vas a amar a tus hijos? Pues como a ti mismo. Esto, hermanos, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ¿cómo es que, hermanos, vamos a amar a nuestros hijos con nosotros mismos? Y quiero decirles, hermanos, antes de continuar con esta predicación híbrida con clase, algo que quiero decirles, hermanos, es que yo sé que aquí hay varios jovencitos que no tienen hijos, pero eso no quiere decir que esto no lo tengan que saber, sino al contrario. Ahorita sus padres probablemente se van a dar cuenta de varios aciertos que tuvieron, pero también probablemente se van a dar cuenta de varios errores que tuvieron. Y ustedes ahorita tienen la bendición de darse cuenta de cosas antes de que sean padres. Van a poder ahora sí que prepararse para lo que sucederá, si Dios lo permite, en un futuro. Sus padres ahora ya los errores que cometieron, pues ya los cometieron. Ahora van a tener que trabajar en enmendarlos, pero ustedes podrán saberlos desde antes. Entonces, hermanos, ¿cómo amar a nuestros hijos como a nosotros mismos? Primero, una cosa que hay que entender es que los hijos son una extensión de ustedes mismos. Una extensión de ustedes, ¿sí? Y así es que se debe procurar conocerlos bien. Si te conoces a ti, tienes que procurar conocer a tus hijos. Son una extensión tuya. Por eso es que cada vez que hablamos acerca de los hijos, hablamos de algo sanguíneo. Algo que tú tuviste que ver en ello. Tuvo que haber un óvulo, tuvo que haber un esperma, para que entonces existieran los hijos. Entonces es una extensión tuya. Algo, hermanos, que tenemos que entender, bien importante, lo que la palabra nos dice, cómo amar a tus hijos, cómo demostrárselos. Vamos a irnos a dos lecturas bíblicas. La primera es Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando el apóstol Pablo habla acerca de las actividades que tienen que tener las familias, sobre todo las responsabilidades que tienen que tener. Le dice a los padres lo siguiente: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. También quisiera que fuera conmigo a otra palabra de Dios que también escribió Pablo, que se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estos textos bíblicos a los hijos nos gusta leerlos, ¿eh? Así como cuando decíamos la semana pasada y la semana antepasada, que hablamos acerca del amor al cónyuge, cuando nosotros leemos y dice, mujeres, están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque es la cabeza de la iglesia. Yo sé que en ese momento los hombres empezamos a inflarnos, ¿no? Y a voltear a ver a la esposa, ya ves, mija, vea bien, para eso la traje, ¿no? Pero después les decía, hermanos, ¿están seguros que se van a inflar cuando escuchan que la mujer se sujeta al marido? ¿Por qué? Porque sujetarse es, tú tienes la responsabilidad de mí. Tú tienes la responsabilidad de mí. A donde yo vaya, a donde tú vayas, yo voy a ir. Pero tú vas a dar cuentas al Señor conmigo. Entonces, ¿están seguros que quieren eso? Entonces, ahora, hermanos, ahora cuando vemos que dice hacia los hijos y que los hijos nos sentimos, oye, ¿yo oíste, papá? Léele bien. No causes mi ira. Y también, papá, fíjate lo que dice Colosenses, ¿no? ¿Qué dice? No me exasperes. ¿Saben lo que significa, hermanos, exasperar? Se parece mucho a la palabra desesperar, ¿no? Pero exasperar, hermanos, es causar irritación a algo ya dolorido o a algo delicado. Un ejemplo, ¿recuerdan cuando nuestro hermano Víctor se hizo un daño en su dedo gordo? Y fue en su mano derecha, ¿verdad? Entonces cada vez que llegaba nuestro hermano se le olvidaba él también y nos saludaba y nos daba a la derecha, ¿no? Entonces como somos así bien nos gusta saludar con fuerza, con ánimo, bueno, ese sí era hermano, ¿no? Ya estaba lastimado y nosotros ¿qué hacíamos? ¿Lastimarlo más? Eso, hermanos, es exasperar, o sea, algo delicado, causarle un daño. Entonces, ¿saben, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios? Yo he escuchado a muchos padres que dicen a sus hijos, ¿te molesta lo que te digo? Y digo, sí, pues estoy haciendo un buen trabajo, papá, entonces, porque mi trabajo es molestarte, mi trabajo es causarte daño, mi trabajo es
hacer que tú te desesperes por causa mía. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos. Hay un dicho americano, no me lo sé en inglés, pero así dice mi hermano, que es un dicho americano, que dice, si no está roto, no lo repares. Y si aún sirve, no lo cambies. Si no está descompuesto, no tienes por qué repararlo. Y créanme, hermanos, yo he estado analizando muchas situaciones en las que yo veo que los hijos están yendo bien, pero los padres ahí están sobres. O sea, si yo no hago que mi hijo se sienta desesperado, si no hago que mi hijo se sienta frustrado, entonces créanme, como padre no estoy haciendo un buen trabajo. Y no se trata de eso. Se trata de que no debes tú causarle un daño o frustración a tu hijo, sino lo que tienes que hacer es encaminarlo hacia adelante, hacia un lugar estable y adecuado para él. Claro, tiene que entrar la disciplina, porque le vas a demostrar el amor. Entonces, primero lo que tenemos que ver más, lo vamos a ver un poquito más a profundidad, ¿cómo puedes demostrar el amor a tus hijos? Primero, no les causes ira. Y también no los exasperes. Si tú sabes, si tú los conoces, no estés buscando la manera de causarles malestar, sino tú tienes que apoyarlos y saber de qué manera tienes que ayudarlos a seguir adelante, a salir adelante. Recuerda, son una extensión tuya. Y esto es lo importante. Si son una extensión tuya, tú tienes que conocerlos o tienes que, por lo menos, procurar conocerlos. Yo te voy a decir una cosa. Yo recuerdo cuando estaba joven, digo, no puedo decir que fue ayer, ni tampoco antier, ni tampoco el año pasado, así voy recitando, pero cuando estaba joven y mi padre aún vivía, recuerdo que yo llegué a la casa, pero yo me metí directamente a mi cuarto, sin saludar a nadie. Llegué a mi casa y entré directamente a mi cuarto. Y de repente tocaron a mi puerta. Y era mi padre. Me decía, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo le dije, de nada. Mi padre no se fue de ahí, volvió a tocar. Y me dijo, yo sé que traes algo. ¿En qué te puedo ayudar? Y me volvió a decir, no te estoy preguntando. Me dijo así, claro, textual, no te estoy preguntando si estás bien o estás mal. Yo sé que tú traes algo, ¿qué te puedo ayudar? ¿Eso qué demostraba, hermanos y hermanas? Que mi padre, ¿qué? Mi padre me conocía. Entonces, en la actualidad, hermanos y hermanas, hay muchos padres que no conocen a sus hijos. No tienen ni intención ni de sus emociones, ni sus problemas, no saben contra qué está luchando su hijo. Es más, incluso me atrevo a decir que si les pregunto cuántos años tienen sus hijos, van a decir, y van a voltear a ver a su esposa o a su esposo. ¿Cuántos años tenían cuando lo tuvimos? Como para hacer cuentas de ello. Realmente, hermanos, aunque no lo crean, en la actualidad se está viviendo una familiaridad con los hijos de esa forma. El día de hoy quisiera platicarles de una teoría, se me metió un poquito a la psicología. Hay varias teorías que tienen que ver con los desarrollos de sus hijos. Una de ellas es la teoría del más famoso psicólogo que es Freud, que es la teoría psicosexual, del desarrollo de la teoría del desarrollo psicosexual. Esa no la vamos a ver hoy. También existe otra que es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Tampoco lo vamos a ver, pero sí quisiera ver alguna de las etapas de la teoría del desarrollo psicosocial de un psicólogo llamado Erik Erikson. No la vamos a ver todas, porque realmente esa teoría habla del desarrollo hasta la adultez, hasta la vejez. Pero yo quiero hablar con ustedes sobre la teoría de esto hasta donde llegan sus hijos a la adolescencia. ¿Saben ustedes hasta qué edad termina la adolescencia? ¿A los 20? Casi. Casi. No, tampoco. 21 años. A los 21 años termina la adolescencia. ¿Saben ustedes lo que significa adolescencia? Ser niños todavía. Adolescencia, para muchas personas, adolescencia dicen, pues significa, se parece a la palabra adolecer, no dicen, significa adolecer. No, significa cambios. Adolescencia significa cambios, significa estar en un proceso constante de cambios que ni siquiera tus hijos lo van a entender. Entonces, alguien los tiene que ayudar, los tiene que apoyar.
Entonces, quiero decirles, hermanos, que lo primero es que hay que conocer las etapas de tus hijos. Según esta teoría, vamos a ver, son 8 etapas, pero solamente vamos a ver 5 rápidas, para que puedas entender en qué etapa puede estar tu hijo en este momento. La primera etapa se encuentra de los 0 a los 18 meses, y esa etapa se conoce como confianza contra desconfianza. En esa etapa los bebés aprenden a confiar o no confiar en los demás. Quiero decirles, hermanos, voy a pedirles que presten mucha atención a esto, porque esto es importante para que tú entiendas lo que puede suceder si en dado momento tú como padre no haces las cosas bien. Yo sé que vas a decir, total, hombre, la regué, a ver si con el siguiente me salen mejor las cosas, ¿no? Pero no, hermanos, créanme, todos aquellos que tenemos, no solamente ustedes padres, todos aquellos que tenemos la oportunidad y la bendición de poder tener un trato con los niños, tenemos que saber que lo que yo haga, lo que yo diga, puede causarles un beneficio o puede causarles algo perjudicial. Y probablemente yo pueda hacer algo importante en la vida de ese niño en su futuro, en el lado positivo, o puede ser alguien que pueda causarle un daño al niño en su futuro. Os digo, por favor, presten un poquito de atención en esta parte. Estos niños, de los 0 a los 18 meses, estos niños van a lograr tener confianza ante las demás personas que lo rodean o van a vivir desconfiados de lo que está sucediendo. Debido a que el bebé es totalmente dependiente. Y esto quiero decirles algo importante, ¿no? Los seres humanos somos los seres que nacemos más desprotegidos. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con los caballitos cuando nacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Comer y caminar. ¿Se ponen de pie? Acaban de nacer con las patitas así como las de Bambi, pero se ponen de pie. ¿Qué pasa con tu niño cuando nace? O sea, los seres humanos somos los seres que nacemos más dependientes. Entonces, aquí es donde va a crecer nuestra confianza hacia nuestros protectores, que vienen siendo nuestros padres, o la desconfianza sobre ellos. Así es sencillo. Porque nacemos totalmente dependientes. El desarrollo de la confianza se basa en la confiabilidad y la calidad que nos vayan a dar nuestros padres. Si los padres exponen al niño a una relación de afecto, es en la que exista confianza, es muy probable que el bebé adopte una postura frente al mundo. ¿Han visto ustedes, hermanos, adultos, para que vean nada más, han visto ustedes adultos que de repente tienen que hacer algo, tienen que ir a buscar un trabajo? Llegan y se sientan y no pueden ni siquiera hablar enfrente de la gente. Y que de repente van caminando y pasan a un lado y lo hacen así. ¿Saben por qué? Porque cuando tenían de 0 a 18 meses, sus padres no le brindaron la confianza que ellos necesitaban ante el mundo. ¿Han escuchado a los padres que de repente están llorando el niño en la cuna? De repente le escuchan, la mamá se quiere levantar a ver qué está pasando y el otro dice, déjalo que llore, déjalo que lo llore. Para que vean los pulmones que tiene. Déjalo que llore. ¿Saben ustedes que eso está muy mal? Porque tu hijo está esperando que, si está llorando, es su forma de comunicarse contigo. Algo le está enfadando, algo le está sucediendo. Si el niño está llorando es porque le está hablando ¿a quién? A papá o a mamá. Si tú lo dejas mucho tiempo en la cuna llorando, el niño va a pensar que está olvidado. Entonces, cuando crezca, lo único que va a pasar es que va a pensar que alguien lo va a abandonar. Entonces, aquí se va a desarrollar su confianza, su desconfianza. Entonces, yo te voy a pedir, papá, yo te voy a pedir, mamá, que por favor no le hagas caso a la gente que está a tu alrededor. Hazle caso a tu corazón. Porque eso es lo más natural que nosotros tenemos. Y eso es lo que nos acerca a nuestro Dios, nuestro corazón. Entonces, si tu niño llora, ve a ver qué está pasando. Porque él está buscando que tú le prestes atención. Y entonces va a crecer confiado que sus cuidadores allí están para él.
He visto a padres que agarran al niño y lo revientan. ¡Uy! Lo levantan, lo tiran para arriba y el niño se ríe, luego cae y o sea, muchos, ¡ay! Eso también es muy peligroso. Imagínate, él confía en ti y él está pidiendo que el cuidador está pidiendo que su papá o que su mamá lo está poniendo en peligro. Porque el niño se siente en peligro. Si el niño se ríe, no creas que se ríe de felicidad, se ríe de nervios. Entonces ten mucho cuidado con lo que haces. He visto a papás que agarran al niño, lo ponen en pie, lo paran así en su manita y lo tienen así. Para ver cómo tiene bien sus piececitos bien fuertecitos, ¿no? Incluso he mirado a un hermano que ni siquiera sus hijos son, ¿eh? Ni siquiera sus hijos son, pero cuando agarran a un bebé, lo para y lo pone así. Y el niño está así, ¿no? El niño lo que está aprendiendo es que su cuidador lo pone en peligro. ¿Quieres que tu hijo crea eso? ¿Quieres que tu hijo sienta eso? No creo. Entonces, papás, de los 0 a los 18 meses, piensa que él va a adquirir la confianza ante las personas que lo están rodeando y empieza precisamente con su cuidado. Segunda etapa, de los 18 a los 3 años, empieza lo que es la autonomía o vergüenza y duda. Fíjense, ¿se dan cuenta cómo cada etapa tiene algo bueno y algo negativo, cierto? Algo que va en contra de la otra, autonomía o vergüenza. Los niños adquieren cierto grado de control sobre su cuerpo. Es cuando los niños comienzan a ir a ¿dónde? Al baño, es donde tú le empiezas a enseñar a poder tener control sobre su propio cuerpo. Anteriormente, ¿qué sucedía? Pues le daban ganas de hacer del baño y se hacía el baño. ¿Se preocupaba por traer pañal o no? No le preocupaba, ¿no? Porque él no tiene control. Pero aquí va a comenzar a tener el control. Y es donde cuando el niño se empieza a dar cuenta que puede controlar su propio cuerpo, el niño se empieza a sentir autónomo. Empieza a saber que puede hacer cosas por sí mismo, sin depender de alguien. Entonces, al poder completar tareas con éxito, obtiene un sentido de independencia y autonomía. Los niños que completan esa etapa con éxito suelen contar con una autoestima sana y fuerte. A los niños que no se les enseña a ir al baño en esta etapa, son niños que cuando ya crecen, empiezan a sentirse como que no se tienen confianza en sí mismos. Porque saben que no logran éxitos. Saben que van a fracasar. Entonces, es importante, tampoco no lo regañes cuando no tienen un éxito. Porque también ahí viene siendo la confianza que tú como cuidador, tú como padre, le vas a ofrecer al niño. Que te tenga primero confianza a ti y después empieza a confiar en él. No lo avergüences, porque ahí es donde viene esto. Cuando el niño se siente que no logra alcanzar una etapa, el niño se avergüenza y ya no lo quiere continuar haciendo. Cuando el niño empieza a caminar y se cae, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? ¿Dejarlo que se levante solo? No, ayudarlo. Ayudarlo a levantarse, pero no impedirle que continúe caminando. Ayudarlo a levantarse, sí, porque necesita confiar en ti, necesita confiar que alguien lo va a levantar. Pero hay papás que lo sobreprotegen y ya no quieren que siga porque, ay, mi niño se cayó y se lastimó. Si no lo levantas y le das oportunidad de que lo vuelva a intentar, el niño lo que va a sentir es vergüenza y duda para volver a hacerlo. Entonces tienes que volver a dejarlo para que vuelva a intentarlo. Importante, quiero decirles algo, hermanos. Tu niño aquí va a comenzar a aprender algo. Que no tener éxito en algo no significa fracaso. Si no lo vuelve a intentar, entonces es un fracaso. Pero si se cae, lo levantas y le das oportunidad de volver a intentarlo, entonces sabe que falló, pero no fracasó. Pero si tú lo levantas y ya no lo dejas que vuelva a caminar, entonces fracasó. Eso es lo que aprende. Entonces, los niños, cuando crecen y fallan y no lo vuelven a intentar, es porque toda su niñez de los 18 a los 3 años, de los 18 meses a los 3 años, ellos se sintieron fracasados.
Entonces, sí es importante que los niños puedan completar con éxito cada una de sus tareas. Y sobre todo, apóyalos y motívalos. Cuando va al baño y no lo hizo o no alcanzó a llegar, porque todavía está apenas controlando, no lo regañes. Sino, ay, hijo, a la otra lo vas a poder hacer. O sea, motívalo. Y cuando lo haga, motívalo. Ay, ya puedes hacerlo y a la otra lo vas a hacer mejor. O sea, motívalo para que el niño pueda entender lo que es el éxito de cada cosa que él comienza a hacer. Si tienen alguna duda en alguna etapa, me detienen, ¿eh? Tercera etapa, los niños de los 3 a los 5 años, iniciativa contra culpa. Los niños comienzan a afianzar su poder y control sobre el mundo a través del juego. Marco de un valor incalculable para la interacción social. Aquí los niños empiezan a socializar con las demás personas, por eso es que esta teoría se llama psicosocial. Aquí es donde se logra un equilibrio ideal de iniciativa individual y de voluntad de trabajar con otros. Los niños que tienen éxito en esta etapa se sienten capaces y confiados para guiar a otros. Aquí es donde se convierte uno, cuando uno dice, hermanos, hermanas, ¿el liderazgo nace o se hace? Algunos podrían contestar esto, ¿el líder nace o se hace? Se hace. Yo he escuchado a muchos que dicen, no, pues que los niños nacen ya con la torta bajo el brazo y muchos ya nacen con esa... No, hermanos, el líder se hace. ¿Y a qué etapa creen que se hace? En la tercera etapa, de los 3 a los 5 años, nace el líder. Porque es cuando, por la etapa de juego, comienza a tener interacción con las demás personas. Y si las primeras etapas las ha llevado bien, las ha desarrollado bien, tuvo cuidadores que le dieron confianza y tuvo cuidadores que lo motivaron, entonces aquí el niño empieza a liderar a sus propios compañeritos. Primero tal vez a sus sobrinas, a sus primitos, a sus hermanitos, y después fuera, por medio del juego, empieza a liderar a los demás. Llega el niño y dice, vamos a jugar ahora a los soldados. Y todos los demás, ahora vamos a jugar a los soldados. ¿Por qué? Porque el niño tiene confianza en sí mismo. Y esa confianza le hace que empiece a tener, ¿qué? Iniciativa. No espera que los demás le digan qué vamos a hacer, sino que él empieza a decir qué se va a hacer, empieza a tener iniciativa. Entonces, por medio de eso empieza a tener interacción con los demás. Pero si es un niño que se siente inseguro porque en la primera etapa sus padres no le dieron esa confianza de sus cuidadores, si es un niño que nunca lo motivaron porque siente que es un fracasado porque lo que intentaba al momento de controlar su cuerpo no lo hacía bien y lo regañaban, ¿qué creen que sucede aquí? Está desconfiado, siente que no vale nada, siente que no le van a hacer caso, siente que algo que hace, se siente culpable. Llegó a esta etapa sintiéndose culpable, entonces hace todo lo que los demás le digan, juega lo que los demás quieren jugar. Entonces ese niño lamentablemente va a ser muy difícil que pueda liderar algo. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Darle la oportunidad al niño de que comente, que diga cosas de los 3 a los 5 años. Ahora, ustedes han sabido que esta es la etapa la etapa de los porqués. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque el niño está experimentando y está conociendo el mundo. Y es ahí donde tú como papá le vas a dar la oportunidad contestándole cada una de sus preguntas, pero también tú pregúntale. Dale oportunidad a tu niño de que también comente. Por ejemplo, ¿no? Digamos que de repente salen de su casa y hay 2 caminos cómo llegar aquí. Dile, oye, hijo, como tú le digas, ¿no? ¿Por dónde nos vamos hoy? Y que tu niño te diga, ¿por qué no nos vamos por la izquierda? ¿Sabes lo que le estás dando al niño ahí? La oportunidad de que tome iniciativa. Y sobre todo le estás dando la oportunidad de que se sienta valorado en lo que él está diciendo. Entonces, aquí, hermano, hermana, tienes la oportunidad de hacer que tu hijo, que tu hija, comience a tener
un lugar bien importante en la familia y sobre todo tendrá un papel muy importante en la sociedad. Cuarta etapa, laboriosidad contra inferioridad, de los 5 a los 13 años. Aquí los niños comienzan a hacer tareas más complicadas, ya que su cerebro alcanza un grado de madurez alto, lo que les permite reconocer sus habilidades, así como las habilidades de sus compañeros. Recuerda, el niño en la etapa tercera comienza a ser o a convertirse en un líder. Bien importante que un líder conozca sus propias habilidades, pero que también conozca las habilidades de quienes, de los que va a liderar. Entonces, aquí el niño, ya como su cerebro está un poquito más maduro, empieza a darse cuenta de que piensa y empieza a darse cuenta de las habilidades que tiene. Y todas esas habilidades le van a ayudar a hacer y deshacer muchísimas cosas. Entonces, cuando el niño logra tener éxito en esta etapa, desarrolla una confianza ya no en sus padres, ya no en los demás, sino en sus propias habilidades. Sabe que puede hacer cosas y sabe que sus cosas tendrán consecuencias positivas hacia adelante. Entonces, es bien importante esa etapa porque el niño empieza a sentirse que hace cosas que a los demás les importan y que sobre todo que les sirve a los demás. ¿Han visto que sus hijos de repente llegan y yo te ayudo, pa? Yo te ayudo, ma. Y la mamá ya anda lavando los trastes, no, yo te ayudo. Y ni te dan ganas de hacerlo porque lo más seguro es que va a quebrar como 3 platos, ¿no? O de repente está el hermano ahí echando mecánica y ¿qué llave te paso, pa? ¿Por qué, hermanos? Porque el niño ya comienza a sentir que tiene habilidades y que pueden ser esas habilidades útiles para los demás. Entonces, aquí, ¿qué podrías hacer tú para poder ayudarle a que esas habilidades sean de confianza para él? Dale la oportunidad. Yo sé que a veces es complicado, lo estamos bien apurados, pero dale la oportunidad. Digo, total, si quiebra 3 o 4 platos que los pague el marido, ¿no? Pero dale la oportunidad de que se sienta útil, porque él está aprendiendo de sus habilidades, está dándose cuenta que sus habilidades son útiles a los demás. Entonces, si tú le frenas en esa parte, después ya no lo va a querer hacer. Y va a ser de los que de repente el maestro dice, ¿quién quiere pasar al pizarrón? Y no sé qué mirando los niños. Y son de los que dicen, ¿quién quiere pasar al pizarrón? Y dicen, Juanito quiere. Porque no confía en sus habilidades. Entonces, ¿cómo nos pasa, hermanos, aquí en la iglesia cuando decimos, hermanos, ¿quién tiene que hacer las cosas? Y siempre buscamos saber quién tiene que hacerlas. Pero no decimos, yo tengo que hacerlas. Porque si no confiamos en nuestras habilidades, entonces yo sé que yo no soy el que las tiene que hacer. Si esta etapa está bien desarrollada, entonces va a ser de los que levanten la mano primero. De los que hay que hacer esto, yo lo hago. Hay que ir por aquí, yo voy. Entonces, es alguien que se ofrece por sus habilidades, están bien seguras en él. Última etapa que vamos a ver el día de hoy, para seguir hablando acerca de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Quinta etapa es de los 13 a los 21 años, la identidad contra difusión de identidad. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué la adolescencia se termina a los 21 años? Y uno, incluso, hermanos, seamos realistas, ¿hasta dónde dejamos de mandar a los adolescentes a la clase de adolescentes? Ya los 13, 14, 15 años ya con los jóvenes, ¿no? ¿Saben por qué la adolescencia, así que biológicamente, termina a los 21 años? Porque nuestro lóbulo frontal se desarrolla hasta los 21 años. Nuestro lóbulo frontal todavía se encuentra en desarrollo desde los 13 a los 21 años. No sé si tú has hablado con tu hijo, que esté más o menos en esta edad. De repente, probablemente te pidió permiso para ir a la fiesta con sus amigos. Incluso tú le hiciste un montón de preguntas, ¿no? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Cuándo vas a regresar? Como buen padre responsable, le hiciste todas las preguntas que tienen que hacer. Pero tu hijo se le ocurrió irse a la fiesta
le dijiste que llegara a las 10, ahorita que llegó como a las 12 de la noche. Y tú le dices a tu hijo, ¿a qué horas te dije que tenés que llegar? Pues a las 10. ¿Y por qué llegaste a las 12? ¿No sabías que estabas en peligro? ¿Cuál creen que vaya a ser la respuesta de tu hijo? No pasa nada. Se me hizo tarde. Me tenías bien preocupado, me tenías bien preocupada. ¿Y qué te va a responder a ti? No te preocupes, estoy bien. Esa va a ser la respuesta de tu hijo. Pero te hablé por teléfono y lo tenías apagado. Es que se me descargó el teléfono. ¿Y no se te ocurrió cargarlo antes de irte? No. ¿No se le ocurrió? Pero curiosamente te fui a buscar y no estabas en esa fiesta, te fuiste a otra fiesta con alguien más. ¿No se te ocurrió avisarme? ¿Y qué creen? No se le ocurrió avisarte. ¿Sabes por qué? Porque su lóbulo frontal está en desarrollo. El lóbulo frontal, hermanos, es el que le ayuda a tu hijo, y en este caso a ti en un momento, a poder tomar decisiones más concretas. Yo sé que a veces nos desesperan nuestros hijos, yo sé que nos desesperan, pero es que biológicamente no están preparados para lo que tú les estás diciendo. O sea, no te entienden, pues, así de fácil, no te entienden. Y no entienden el peligro en el que están. Entonces, por eso es que la adolescencia se acaba ahí. En esta etapa es en que los niños se convierten en adolescentes. Aquí se encuentra su identidad sexual y comienzan a diseñar una imagen de esa persona futura a quienes se van a parecer. ¿Se han fijado también cómo los hijos cuando entran en esta edad entran en lo que llaman rebeldía? Y que en muchas ocasiones es rebelde sin causa. ¿Pero por qué? O sea, estaba bien y de repente cambió. Y es algo muy natural, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ahorita que antes de los 13, tú eras su héroe. Tú eras su héroe. Quería parecerse a ti. Pero como de los 13 a los 21 años tiene que hacer su propia identidad, está buscando su propia identidad, lo más seguro es que va a buscar una identidad diferente a la tuya. Porque lógicamente no se quiere parecer a ti, aunque después se va a parecer a ti, pero no quiere. En esa etapa va a ser algo bien difícil, porque lo que tú le enseñaste, ahora ya no lo quiere seguir. A donde tú le dijiste que vaya, ahora no quiere ir. Lo que tú le dijiste que estudiara, él ya no lo quiere estudiar. Porque lo que intenta es no parecerte a ti. Así es sencillo. Tú eres la persona que siempre ha estado ahí y ahora no quieren que estés. Entonces, está buscando su propia identidad. También es aquí donde se deben tratar de discernir qué actividades son adecuadas para su edad y cuáles son consideradas infantiles. En esa etapa es muy difícil, ya que tiene que ver con la identidad. Todos, hermanos, todos en nuestra vida estamos buscando identificarnos con alguien. Pero en esa etapa, con quien no nos queremos identificar son con nuestros padres. ¿Cómo le vas a demostrar ahí el amor a tus hijos cuando tus hijos no quieren que estés ahí? ¿Saben cómo? Estando ahí. ¿Recuerdan lo que leíamos? No exasperes a tus hijos. O sea, recuerda que está en una etapa muy delicada. No los frustres. Simplemente tienes que estar ahí. No los provoques a ira. Simplemente tienes que estar ahí. Sé paciente con ellos. Va a llegar un momento en que va a terminar esa etapa. Eso es lo único que te puedo decir. Alguien una vez me dijo, ¿sabes lo más difícil de la etapa de la adolescencia? ¿Saben cuál es lo más difícil? Lo más difícil es los padres del adolescente. Eso es lo más difícil, los padres de los adolescentes. Porque ellos necesitan espacio y los padres no saben dar ese espacio. Esas son las 5 etapas que quería mostrarles rápidamente, porque como les dije, la mejor forma de poder demostrar el amor a alguien es conociéndolo y saber qué hay que hacer en cada etapa de ellas. Hermanos, quiero preguntarles a los padres,
¿Qué es lo que haces por amor como padre y madre? Y hay 3 cosas de las cuales yo quisiera rápidamente hablarles. Una de ellas es domesticar. ¿Qué significa domesticar? Reducir, acostumbrar a la vista y compañía, hacer tratable a alguien que no lo es, moderarles la aspereza de carácter. Muchos padres, cuando hablamos de hijos, aunque no quieran aceptarlo, lo que están haciendo es domesticar a sus hijos. ¿Saben qué se domestica? El carácter. El carácter y la personalidad. Carácter y personalidad. Pero es lo que están haciendo nada más, domesticar. ¿Qué es domesticar? Reducir o acostumbrar a la vista y compañía. Cuando hablamos de domesticar, hermanos, hablamos más de domesticar a quiénes. A los animales. Porque un animal, ¿qué es? Un animal es salvaje. Entonces lo que hay que hacer con un animal es reducir su capacidad feroz y sobre todo acostumbrarlo a vivir dentro de la casa o en el patio y hacer que haga lo que yo quiero que haga. ¿Sí o no? Eso es lo que se hace domesticar, ¿no? O sea, el perro no suba las patas al sillón y lo enseñas y al final el perro no sube las patas al sillón. ¿Eso qué es? Domesticar. No quiero que el perro entre a la casa y el perro llegue y se frena en la pura puerta, ¿no? ¿Qué hiciste? Lo domesticaste. Dame la pata. Y el perrito. ¿Qué es? Domesticaste. ¿Saben ustedes cuántos hijos me he encontrado domesticados? Muchos hijos me he encontrado domesticados, ¿eh? Ya no me hace falta decirle dame la patita y el niño me da la patita. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que los padres no están para domesticar, ¿eh? No están para domesticar, aunque hay muchos que parece ser que es lo que hacen. Te quiero a 3 horas, quiero que hagas esto, te vas a sentar allá, te acuestas a 3 horas, te duermes a 3 horas, te levantas a 3 horas, y el niño lo hace. Pero no tiene idea por qué lo hace. Simplemente lo hace porque una gran respuesta que he escuchado en muchos años, cuando el niño le pregunta, ¿pero por qué? Y la respuesta del padre es, porque soy tu padre. ¿Creen que esa es una muy buena respuesta? Esa respuesta es para padres que domestican. Es una respuesta para padres que domestican. ¿Por qué? Porque tú no... El perro sabe por qué tiene que levantar la pata. El perro sabe por qué tiene que no subir las patas al sillón. El perro sabe que tiene que hacerlo porque si no, ¿qué? Le pegan. Eso sabe el animalito. Entonces, ¿qué sabe tu hijo cuando está domesticado? Que no lo va a hacer, ¿por qué? Porque pegas. Porque lo acostumbras a algo. Entonces, eso, hermanos, los padres no domestican. Educar proviene del latín educare. También se puede decir exucare, que significa extraer de adentro hacia afuera las potencialidades, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales, morales y afectivas. Pues aquí ya empieza a verse lo que realmente tiene que hacer un padre cuando ama a sus hijos. Y es, primero, educarlos. Como dije, ¿qué significa educar? Sacar de adentro hacia afuera. No le enseñas nada a tu hijo. En educar no le enseñas nada. Porque tu hijo ya lo trae. Por ejemplo, la capacidad para hablar. ¿Tú le diste la capacidad para hablar a tus hijos? Tú le enseñaste a hablar. Pero la capacidad ya la trae. Entonces, ¿qué hiciste? Extrajiste de adentro hacia afuera su capacidad. Su capacidad de caminar. ¿Tú se la diste? No. Tú lo enseñaste a caminar. Pero la capacidad para caminar ya la trae. Comer. ¿Le enseñaste a comer? Sí, le enseñaste a comer. ¿Pero le diste la capacidad para comer? No, esa ya la trae. Entonces, eso significa educar. Hacer que sus potencialidades salgan a la luz. Entonces, ese sí es tu trabajo como padre. Darle a tu hijo la oportunidad de que haga las cosas que ya trae su capacidad. Mandarlo a la escuela, esa es tu responsabilidad como padre. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu hijo puede llegar a estar en un alto grado de cognitivo.
Tú tienes que mandar a la escuela para que también ahí lo eduquen. ¿Eso qué quiere decir? Extraigan dentro de él sus capacidades. Pero también, hermanos, hay algo que me encanta más, que es tu responsabilidad como padre, cuando lo amas, es formarlo. Formar, que significa, en primer lugar, aprendizaje. Se refiere a hacer o crear algo que antes no existía. Eso es formar. Yo decía, cuando me tocó hablar ahí en una de las, en la universidad, cuando me tocó hablar a mis maestros y hablar a mis compañeros alumnos, yo les hablaba de lo que los maestros hicieron con nosotros. Y yo les dije, ¿saben qué? Mis maestros me educaron, porque yo traía las capacidades y ellos las explotaron. Había momentos en los que yo no entendía ni cómo, pero el maestro decía, mañana quiero que hagan esto. Y ahí estoy tratando de ¡pum! Y lo hacía. Y dije, ¿cómo lo logré? Pues que la capacidad la traigo. Nomás que necesitaba que alguien me empujara hacia enfrente, ¿no? Pero también me formaron, porque había muchas cosas que yo no sabía, que no existían en mí, y ahora sí existen. Entonces, esa es la responsabilidad de los padres. Educar, hacer que nuestras habilidades salgan, pero también que todos tus hijos tengan cosas que antes no tenían. También esa es tu obligación, tu responsabilidad como padre, si realmente los amas. Y esa es una pregunta que quiero hacerle a ustedes, y eso sí quiero que me lo respondan, papás. ¿Qué tienen los padres? ¿Derechos u obligaciones? ¿Obligaciones? Obligaciones. Ok, vámonos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 1. Fíjense lo que dice los primeros versículos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. ¿Eso qué es para ustedes, papás? Derecho. Derecho. Ese es un derecho de ustedes. Ustedes tienen el derecho a que sus hijos los obedezcan. Tienen el derecho a que sus hijos los honren. Tienen el derecho a que sus hijos siempre estén velando por ustedes. Que les retribuyan lo que ustedes hacen por ellos. Es un derecho. Pero el versículo 4, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. ¿Eso qué es? Una responsabilidad, una obligación. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Las dos. Las dos. Tanto tienen derechos, como también tienen obligaciones. Pero recuerden lo que le dijeron a Peter Parker. Un poder conlleva. No la llegan de los tres. En los tres Spider-Man sale. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, papás, un gran derecho conlleva una gran obligación. Hermanos, realmente son ambos. Realmente son ambos. Tanto tienen el derecho de que sus hijos los obedezcan, como ustedes tienen el deber de encaminarlos. Si realmente los amas. Entonces, hermanos, si amas a tus hijos, lo primero que tienes que hacer es disciplinarlos con amor. Esto, hermanos, créanme que es algo que realmente es bueno enfatizar. ¿Por qué? Porque muchos padres en la actualidad se les ha olvidado lo que es disciplinar. Y dejan que sus hijos prácticamente vivan de una manera desordenada. Un niño desordenado, ¿qué va a suceder con ese adulto? Va a ser un adulto ¿qué? Desordenado. Entonces es importante que tú como padre sepas en la etapa en la que está tu hijo, saber de qué manera vas a utilizar la disciplina sobre él. Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 24, hermanos. El gran sabio Salomón dice lo siguiente. Proverbios capítulo número 13, versículo 24. Dice lo siguiente:
El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice? Lo aborrece. ¿Recuerdan qué significamos qué hablamos con lo que dice aborrecer? Lo que significa aborrecer. Porque muchos dicen, aborrecer, ¿qué es odiarlo? No estás odiando a tu hijo, no creo que lo odies. Pero si detienes el castigo, lo aborreces. Eso significa que le estás quitando el valor que él tiene, o sea, lo estás tomando en menos. El que ama, desde temprano, ¿qué hace? Lo corrige. Entonces, ¿qué significa corregir? Si tu hijo va, tiene que ir derecho, y de repente se desvía, ¿qué tienes que hacer? Corregir su camino. Entonces es volverlo a meter a la vereda. ¿De qué manera lo haces? Educándolo, formándolo, disciplina. ¿Qué entendemos por disciplina? Algo que se hace constantemente. Exactamente, algo que se hace constantemente. Muy bien, hermano. No debemos, hermanos, de quitar el punto de nuestra obligación, de nuestra responsabilidad como padres. O sea, nunca dejes a tu hijo que se desvíe, porque si dejas que se desvíe y no haces algo, tu hijo se va a ir. Y ya cuando lo quieras regresar va a estar más complicado. O sea, tienes que estar siempre ahí. La palabra dice que hay que disciplinar con vara. Algunos psicólogos les van a decir que no, que ya a los hijos no se les pega. Pero yo siempre les digo una cosa, hermano. Cuando un hijo está muy pequeño, realmente lo que haces primero es domesticar. Tu niño no va a entender el porqué a menos de que le des una palmadita, y no una palmadita haciéndolo bien, o sea, una palmadita de una nalgadita, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que aprender primero que hay consecuencias de lo que está haciendo para que te obedezca. Ya más adelante lo vas a educar y más adelante lo vas a formar. Pero al principio sí va a ser algo muy parecido a domesticar. Aunque ahorita les dije, no se trata de que el padre siempre va a estar domesticando, no se trata de que el padre va a domesticar, pero sí tienes que comenzar así, para que el niño no se desvíe. Porque recuerda, si no lo haces a tiempo, lo que estás haciendo es demostrándole amor. Le estás demostrando que ¿qué? Que no te importa. O sea, lo aborreces. Que es poco para ti. Entonces, el que ama, disciplina. Si amas a tus hijos, instrúyelos y fórmalos con valores. Les invito a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, capítulo 6 dice, capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Saben ustedes lo que significa instruir? Instruir es proporcionar de conocimiento, habilidades, ideas o experiencias para dar una determinada formación. Eso es instruir. Entonces, recuerda, tu trabajo es formar a tus hijos también, no solamente educarlos, sino también formarlos. Eso es proporcionarles algo que ellos no tenían. Entonces, cuando tú les das tus experiencias, cuando tú les das ideas, cuando tú les das todo esto, los estás instruyendo. Y lo que estás haciendo es dándoles valores. ¿Y saben lo que hace un valor? Te hace más que más valioso. Entonces, eso, hermanos, los valores, como bien la misma palabra lo describe, hacen que cada uno de nosotros lo poseamos, valgamos más para la sociedad en la que vivimos. Los padres deben de responsabilizarse de fomentar estos valores a sus hijos, de manera que cuando crezcan, permanezcan en ellos. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que yo creo que es bien difícil para ustedes como padres, es lograr que lo que ustedes les enseñen, que la formación que ustedes les den, sea algo permanente. Sea algo que realmente sea durable. Recuerdo a un joven, que ya no es joven, pero en aquel tiempo era joven, que cuando él hablaba y decía algo, siempre decían, estoy escuchando a tu padre cada vez que hablas. Y era algo como que lo hacían como para fastidiarlo. Siempre que él comenzaba y decía alguna opinión, él levantaba su mano, opinaba y volteaba y decía, mismas palabras de tu padre. Y lo hacían por fastidiarlo. Ya más grande dijo, no son palabras de mi padre, son palabras mías. Y yo las escuché de tu padre,
Sí, porque Él me las enseñó y Él me las inculcó. Si ustedes me dicen, son para tu padre, para fastidiarme, no lo logran. Lo que ustedes están haciendo es enfatizar que lo que aprendí, lo aprendí muy bien de mi padre. ¿Eso qué es, hermano, hermana? Eso es una formación. Que realmente tuvo una instrucción tan buena que ya no eran palabras de su padre, sino eran palabras de quién. Y eran suyas. Y eran suyas. Entonces, eso, hermanos, es el gran trabajo de un padre, instruir de la manera que realmente sea una formación que permanezca en cada uno de ellos. Yo recuerdo una vez también tuve la dicha, una ocasión de llevar una invitación a la congregación de La Obrera. Y pasé al frente y hablé. Cuando me bajé, 2 hermanos me hablaron y me dijeron, hermano, ¿te estaba viendo arriba? Y créeme, estaba viendo a tu papá. Yo lo primero que dije, no, pues sí, claro, pues, mi padre no me dejó dinero, pero me dejó una calvicie y una canosidad. Y lógicamente cuando me ven dicen igualito a tu padre, ¿no? Pero no, me dijo, hablas igual que tu papá. Y te expresas igual que tu papá. Entonces, ¿creen que eso me molestó? Al contrario, o sea, me sentí así como, qué buena onda, o sea, qué curada que aún que mi padre no está, aún lo recuerdan por la enseñanza que me dejó y que yo expreso a los demás. Eso, hermanos, es una formación, una instrucción que realmente es perdurable. Si amas a tus hijos, si realmente los amas, instrúyelos. Y esto, hermano, es algo que incluso les voy a preguntar a varios de ustedes. Espero que su respuesta sea igual que la de los demás. Pero si amas a tus hijos, enséñales el camino de salvación. Si amas a tus hijos, te lo pregunto así de fácil, y la respuesta creo que va a ser muy sencilla, ¿no? Si amas a tus hijos, ¿quieres que les vaya bien o que les vaya mal? ¿La salvación es buena para ellos o es mala para ellos? Entonces, si los amas, enséñales el camino de salvación. Les invito, hermanos, a Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo número 11, versículo 18 al 19. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero fíjense, hermanos, importante, padres, presten atención en esto. Versículo 19 dice, y las enseñaréis ¿a quién? A vuestros hijos. O sea, una de las responsabilidades que ustedes tienen, tanto papá como mamá, es hablarles de la palabra de Dios constantemente. Pero ¿en dónde debe de estar esa palabra de Dios? Según el versículo 18. ¿En dónde? ¿En el corazón de quiénes? De vuestra alma. De los padres. O sea, esto, hermano, es importante que tú entiendas. Si amas a tus hijos, tú les vas a enseñar la palabra de Dios. Pero ¿dónde tiene que estar primero esa palabra? En ustedes. Me encanta, hermano, cuando en una ocasión tuve la oportunidad de escuchar a un maestro de música, que él me decía, ¿sabes qué? Yo trabajo mucho con los niños, dijo, porque ahí está el dinero. Dije, pues, si los niños ni trabajan, ¿no? Me dice, pero ¿sabes que los padres que aman a sus hijos siempre van a hacer y van a gastar por sus hijos? Entonces yo ya no voy y le digo a los adultos, enseño clases de música, ¿te gustaría aprender? No, yo llego y les digo, vengo a ofrecer mi trabajo para tus hijos. Y cuando encuentro un papá que ama a su hijo, dice, ¿cuánto cobra? Bueno, parece bien. ¿Por qué? Porque los padres que aman a sus hijos siempre quieren lo mejor para ellos y quieren que aprendan. Entonces, trabaja para los niños. Entonces, hermano, si tú amas a tus hijos, vas a darles lo que ellos necesitan. Pero recuerda que cuando hablamos de la palabra de Dios y tú les vas a enseñar, entonces la palabra de Dios primero tiene que estar en quién. ¿Sí? Entonces, si amas a tus hijos, ponte las pilas.
Si amas a tus hijos, edúcate en el servicio a Dios. Si amas a tus hijos, aprende de la palabra de Dios porque tú eres su primer maestro. No debes de ser de los que dicen, hermano, pues aquí le traigo a mi hijo para que diga. Una ocasión me pasó, una ocasión llegó un hermano y me, hermano, mire, aquí le traigo a mi hijo. Dígale por favor que tomar no es bueno. Dígale a mi hijo que no debe de ir a las fiestas. Yo volteo y digo, pues dígaselo usted. No, pero es que usted tiene las palabras de la Biblia para decirle. Pues búsquelas usted. No me echen a mí la bronca que usted sabe. Yo le puedo decir, pero ¿de quién tiene que aprender primero? De sus padres. Y la palabra tiene que estar en ustedes. También, hermanos, tiene que ser coherente lo que dicen con lo que hacen. También es una gran responsabilidad que tienen ustedes, tienen que ser coherentes. También, disculpen, pero tengo mucha experiencia en esto, ¿no? Desde niño. Un hermano de la iglesia traía una colita acá. Digo, no digo que esté bien o esté mal. Lo que digo es lo que le enseñan a los hijos. Porque este hijo empezó a dejarse crecer el pelo y el hermano lo regañó. Y le dijo, aquí mi hijo no va a andar con el pelo largo. Y la papá volteó y dijo, ¿pues tú tienes una colita? Pues sí, pero tú no vas a hacer lo que hago, tú vas a hacer lo que digo. Y digo, qué coherencia, ¿no? Qué coherencia. O sea, el niño va a aprender no solamente de lo que dices, sino de lo que haces. Entonces, créanme, hermanos, lo que tú dices se sabe si es real o no es real. Pero si tú le vas a enseñar a tus hijos la palabra de Dios, tiene que ser real primero en quién. En ti. Y el niño entonces lo va a creer. Pero si tú dices algo que no, ni te lo crees tú mismo, tu hijo no te lo va a creer. Me encanta a mí, hermanos, también una palabra cuando hablamos del Éxodo, cuando es el último momento en el que van a salir, la última plaga, cuando se habla acerca de la Pascua. Me encanta cómo dice la palabra de Dios, y lo van a hacer perpetuamente cuando entren en la tierra prometida. Y cuando tus hijos te pregunten, tú les vas a contestar, es la víctima de la Pascua. Pero se imaginan, hermanos, si es alguien que lo hace constantemente sin saber por qué lo hace. Y sus hijos le preguntan, ¿y por qué lo hacemos? No sé, o dejan preguntarle a Aarón. No, o sea, tú eres papá, tú respóndele a tu hijo. Entonces, la palabra de Dios tiene que estar en ti. Entonces, una de las cosas, hermanos, enseñan la palabra que ya está grabada en tu corazón. Porque, créeme, tu hijo no me va a querer a mí, te va a querer a ti. Vamos, hermanos, a otro, y este me parece sumamente importante, lo que nos dice Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. La historia cuando les presentan unos niños a Jesús. ¿Sí saben esa historia, verdad? Entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Pero qué creen que pasó? Y los discípulos les reprendieron, no a los niños, reprendieron a los padres que estaban acercando a los niños. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de él. Hermanos, hermanas, si tú amas a tus hijos como a ti mismo, no les seas estorbo para que se acerquen a Dios. ¿Saben lo que estaba sucediendo con los discípulos? Estaban siendo un estorbo para que los niños se acercaran a Jesús. Iban a decir, ¿de qué manera creen que los padres puedan estorbarle a los hijos para acercarse a Jesús? Primero, como decíamos ahorita, hermano, que la palabra de Dios no es en ti. Es un estorbo. Porque lo que les enseñan aquí, y no lo vean en casa, les estorba para continuar adelante. Es lo primero. Segundo, hermano, hermana, esta pregunta se la voy a hacer a los papás. Voy a empezar de atrás para el frente. A todos los papás le voy a hacer, a todos los papás que vean a sus hijos aquí, para que no tengan problema, que no le va a hacer a los que no están sus hijos aquí. Pero hermano Robert y a su esposa. ¿Qué sucede cuando ustedes dos no vienen al templo? ¿Quién no viene también? También ya no viene, ¿verdad? Hermano Tinoco y su esposa que va a entrar. ¿Quién no viene? ¿Quién no viene al templo cuando ustedes dos no vienen?
A ver, a Nico y a su esposa también. ¿Quién no viene al templo cuando ustedes no vienen? Nicole no viene. Mi hermano Miguel, que sus hijos ya estén más grandecitos, pero ¿quién no viene si ustedes no vienen? Sus hijos. Entonces, pregúnteme yo, contéstenme ustedes. Cuando ustedes no vienen al servicio, ¿son o no son un estorbo para que sus hijos se acerquen a Dios? Entonces, hermanos, cierto o no cierto cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, les afecta a ustedes, pero también les afecta a quienes. Entonces no vengan a decirme que aman a sus hijos. No vengan a decirme que aman a sus hijos cuando ustedes les están estorbando para su crecimiento. Entonces, si aman a sus hijos como ustedes mismos, no les estorben, porque ustedes van a ser los que van a dar cuentas por cada uno de ellos. Recuerden, todo lo que ustedes quieran, recuerden cómo es el amor al prójimo, amándose ustedes para poder amar a los demás. Lo que ustedes quieran para ustedes, ¿lo quieren para quién? Para su prójimo. Lo que ustedes quieran para ustedes, lo quieren para su hijo. Pero si ustedes quieren la salvación para ustedes, la van a querer para su hijo. Si no quieren la salvación para ustedes, pues tampoco la quieren para su hijo. Entonces, preocúpense porque sus hijos estén siempre en el templo. Pregunta, hermanos, ¿dónde encontraron a Jesús cuando se le perdieron a sus padres? En el templo. ¿Dónde quieren encontrar a sus hijos cuando sus hijos crezcan? En el templo. Entonces, ¿dónde los tienen que llevar? Al templo. ¿Por qué? Porque en el templo es donde también van a escuchar, van a educarse y van a formarse. Quiero presentarles, hermanos, este pequeño video, porque, me voy a bajar porque tengo que darle clic allá. No tiene sonido, pero nada más quiero que ustedes vean la naturaleza. Un oso polar salva a su cría después de caer al agua. No ustedes lo han visto, ¿no? Pero ahorita nomás les voy a presentar el video y ustedes me dicen qué ven en ese video. Quiero que me digan qué vieron en ese video. Varias cosas. ¿Cuáles varias cosas vieron? La primera no la pensó para aventarse como malaba. No la pensó. No la pensó, ¿verdad? La segunda, el cosito no podía salir y ella se aferró hasta que lo sacó. Pero ella no No lo dejó. Ella lo dejó que su hijo se... Pero estaba pendiente. Pero no le ayudó, ¿verdad? Pero no ayudó. ¿Se vieron que no le ayudó? Sí, No. No se puso así. no lo vio. Lo cuidó que no se fuera a volver a caer, pero ella siempre estuvo atrás de él. Estuvo atrás, pero nunca le ayudó a subir. O sea, lo que ella hizo fue, se cae el osito, se avienta, como bien dijo, no la pensó, se aventó también ahí, y todo el tiempo estuvo resguardándolo, e incluso con la trompa le lamía para que supiera que allí estaba, pero nunca lo empujó hacia arriba. El osito todo lo hizo él. ¿Qué enseñanza me puede dar a mí? Si algún día Dios me ayuda a ser padre, ¿qué enseñanza le da a ustedes, papás, de esto que acabamos de ver en la naturaleza? Dejarlos que salgan solos del problema y pero estar siempre a un lado de apoyando. Dándole la seguridad Hermano, de estar bien ahí. Que el hijo, bueno, en este caso el otro, todo el tiempo sintió la presencia de su madre y él, sabiendo que estaba ella detrás de él, se sentía seguro. ¿sí? Cuando tú educas a tu hijo, cuando tú lo formas a tu hijo, tú le das las habilidades para que tu hijo pueda salir adelante solo,
sin tu ayuda, pero sabiendo que allí estás para ellos. Eso es lo que tú haces cuando eres un buen padre. Lo formas, le ayudas a explotar sus habilidades, lo formas dándole cosas que antes no tenía y confiando en él para que él pueda salir adelante. La pregunta, hermano, hermana, ¿qué trabajo has hecho hasta ahorita? ¿Tendrías que empujar a tu hijo para salir? ¿O podrías simplemente resguardarlo para ver cómo tu hijo triunfa, sabiendo que allí estás, pero que él tiene las habilidades para salir adelante? Entonces, ese es el trabajo tuyo como padre. Educarlo y formarlo, pero sobre todo, dejarlo, porque ya le enseñaste lo que tenías que enseñarle, ya aprendió de ti, ya aprendió de tu ejemplo, pero sabe que podrá regresar a ti cuando él lo necesite. Quiero leerles, hermanos, algo que me llegó por WhatsApp y se los voy a leer porque curiosamente es un grupo en el que estoy, de un taller, de un máster que estoy tomando, que curiosamente todo lo que mandan ahí, incluso el mismo maestro, son puras cosas que no te ayudan en nada, ¿no? Puras imágenes, puros memes. Y curiosamente esta semana me llegó esto. Entonces yo no creo en las casualidades, como les decía al principio, creo en las causalidades. Y yo sé que si esto llegó, fue porque tengo que leérselos. Porque en ningún momento me comuniqué con ellos para decirles lo que hoy iba a enseñar, ni tampoco ellos tienen idea, ¿no? Y se me hizo muy curioso cómo en este grupo donde simplemente mandan puros memes, esta semana, para ser más exacto, creo que el miércoles, alguien lo puso y se llama Te amé lo suficiente. Dice: algún día, cuando mis hijos sean lo suficientemente grandes para entender la lógica que motiva a las madres y padres, les diré: te amé lo suficiente como para preguntarte dónde ibas, con quién y a qué hora regresarías a casa. Te amé lo suficiente para insistir en que ahorrases para comprarte eso que tanto querías, aunque nosotros, tus padres, pudiésemos haberlo comprado. Te amé lo suficiente como para callarme y dejarte descubrir que tu nuevo y mejor amigo era un patán. Te amé lo suficiente como para fastidiarte e insistir en que arreglaras tu cuarto, algo que yo habría hecho en un momento. Te amé lo suficiente como para dejar ver mi ira y lágrimas reconociendo que de no ser una madre o un padre perfecto. Te amé lo suficiente como para dejar que asumieras la responsabilidad de tus acciones. Pero sobre todo, te amé lo suficiente como para decir que no cuando sabía que ibas a odiarme por ello. Y yo quiero añadirle algo. Te amé lo suficiente como para no ser un estorbo, para que te acercaras a Dios. Esas fueron las batallas más difíciles para mí, pero estoy contenta de haber ganado ya al final, ya que también ganaste tú. Quiero decirle a todos ustedes como padres, tienen una gran responsabilidad con sus hijos, pero lo más importante es que esa gran responsabilidad se hace si realmente tú los amas, y los amas como te debes llamar a ti mismo, sabiendo que soy una extensión de ti. Voy a invitarte a leer un versículo más que se encuentra en Salmo capítulo 127, porque en lo particular me pareció muy interesante, algo que descubrí muchos años después cuando estaba estudiando la palabra de Dios. Salmo número 127, el rey David escribe unas palabras como padre. Salmo 127, versículo 3 al 5 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado
cuando hablare con los enemigos a la puerta. Cuando yo leía esto, hermana, yo me di cuenta de algo bien importante. Cuando dice, herencia de Jehová son los hijos, y sobre todo como dice que son como saetas en las manos de un valiente. ¿Saben lo que es una saeta? Una lanza, una flecha. Eso es una saeta. Yo ahorita les decía al principio, ¿qué son los hijos? Tienen que entender que los hijos son una extensión de ustedes. ¿Qué sucede con una flecha, hermanos? Con una lanza, con una flecha. El arquero agarra su flecha, la pone en su arco y la lanza. Esos son tus hijos. Van a llegar más allá de donde tú ahorita estás. Esa es la idea. ¿Saben lo que sucedió, hermanos, con el rey David? El rey David tuvo un sueño. El rey David tuvo una idea. Él de repente dijo, ¿saben qué? Yo estoy viendo una casa bien bonita y Dios tiene simplemente un tabernáculo. ¿Se acuerdan de qué estaba hecho? Era una simple casa de campaña, grande pero una casa de campaña. Y él dijo, no es justo que mi Dios esté así, le voy a hacer una casa. Pero resulta que Dios le dijo, no, tú no eres digno de hacerme una casa. Pero se quedó así. No. ¿Por qué? Porque herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. Entonces, mi hijo va a llegar a donde yo no pude llegar. Entonces, voy a poner a Salomón en mi arco y como saeta lo voy a lanzar. Y va a llegar hasta donde yo no pude llegar. ¿Saben qué hizo David? David le dio este gran sueño a ¿quién? A Salomón. Y le enseñó cómo iba a ser el templo. Le dio todas las medidas, le dio todo. Y le puso en el corazón de Salomón el sueño que él tenía. Cuando yo leo en Proverbios, en 2 escrituras de Proverbios, que habla acerca, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo escribe Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, sin mencionar a Jesucristo. El hombre más sabio dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y yo creí, hermanos, tiene muchos años yo creí que eso había nacido del corazón de Salomón. Después me di cuenta por el Salmo 111, que estas palabras no le pertenecían a Salomón. ¿Saben a quién le pertenecían? A David. Entonces Salomón lo que hizo en toda su sabiduría fue repetir las palabras de su papá. Porque realmente, hermano, herencia de Jehová son los hijos. Tus hijos van a llegar más lejos de donde tú llegaste. Pero si realmente son tus saetas. Pues el bienaventurados son aquellos que llenan su aljaba. ¿Qué es eso? Esa parte donde traen sus saetas, sus flechas que van a lanzar. Tus hijos van a llegar más lejos, pero van a llegar más lejos si tú haces un buen trabajo como padre y sobre todo si los amas como dices amarte a ti mismo. Hermano, muchas gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga. Y no olvides, hermano, hermana, que tienes una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad se cumple por medio del amor que tú sientes por ellos. Enséñales, instrúyelos, edúcalos, fórmalos y simplemente podrás tener la confianza, porque eso es lo que tienen que dar los padres, tener la confianza de cuando tu hijo se encuentre en peligro, se encuentra en alguna dificultad, tú como ese oso, nomás trabajas, lo cubres y le demuestras que ahí estás, porque tu hijo ya tiene las habilidades que tú le enseñaste, ya tiene la formación que tú le diste y tu hijo puede salir adelante, porque como tú lo amas, todo lo hiciste en su tiempo. Que el Señor te bendiga. Amén.